Buenas noches, mi nombre es Madeleine Palacios y yo les voy a hablar sobre la formación de los estados-nación en Latinoamérica. Es para la clase de Historia Andina y bueno, para poder comenzar a hablar sobre este tema, tenemos que primero poder definir lo que es un estado y qué es una nación. Bueno, primero en la lectura, Anderson nos hablaba de que las naciones es una comunidad política imaginada como inherente, limitada y soberana. ¿Por qué imaginada? Porque muchas veces se lo puede ver a la nación como una relación social entre las personas y el apego a lo que es la nación, pero en sí no se conoce la gente. Entonces, aunque sea una nación, muchas veces es imaginada porque las personas no se conocen dentro de la nación. Una nación tan amplia como Ecuador o como otra nación, todas las personas, aunque tengan este sentimiento de nacionalismo, no van a tener este realidad de nación porque no se conoce todo el mundo, a la diferencia de comunidades pequeñas, como son comunidades étnicas, como son pueblos indígenas, que ya todos tienen un conocimiento y un nacionalismo mucho más fuerte y más personificado. Así, la personificación del nacionalismo se lo puede ver como el ideal de la nación-estado. Por otra parte, hablando del Estado, se lo puede ver como una relación social. Muchas veces al Estado se lo ve como un aparato, es como una comunidad humana, que en el texto nos hablaba de que muchas veces tenían relaciones sociales y que era un instrumento de dominación, eran el poder y los recursos de la dominación política, porque muchas veces el Estado es reconocido y es definido como se lo define por los límites de un territorio. Entonces es un territorio específico en el que se contiene una población. Entonces esta población puede tener un nacionalismo sobre el Estado, pero en sí el Estado es el que tiene este ideal de que tienen soberanía sobre el pueblo y pueden crear tratados y leyes legítimas que rijan las normas de los pueblos. Así muchas veces en los estados tienen líderes que son elegidos por el pueblo para que puedan crear estas leyes y que se pueda crear este estado-nación. Pero por otro lado, estamos hablando del Estado-Nación y hay que hacerlo en relación con los criollos. Entonces, ¿qué sucede? Que los criollos comienzan a tener este sentido de nacionalismo porque comienza a tener esta idea de en la independencia. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos en realidad eran hijos de españoles nacidos en Latinoamérica. Entonces, los criollos no eran en sí, no se los consideraba como puros españoles, porque los españoles que regían eran los españoles que habían venido desde, valga la redundancia, desde España. Entonces, los criollos, aunque eran una clase, por así decirlo, media alta, porque tenían privilegios y tenían tierras y podían tener propiedades, ellos no podían ejercer roles importantes en la política y en lo que era la sociedad. Entonces no podían tomar decisiones importantes con respecto a su comunidad. Entonces esto era algo que los criollos no les gustaba mucho porque los criollos eran la mayoría, eran las personas que vivían aquí en Latinoamérica y ya consideraban su hogar, o sea, era por eso comenzó este nacionalismo de la independencia, porque buscaban independizarse. Así, todos los criollos, todos los estados eran criollos, por así decirlo, eran formados y dirigidos por personas que compartían una lengua y una ascendencia común. Eran formados, si es que estamos hablando desde arriba, desde el norte o desde Brasil o desde acá de la parte sur, todos eran criollos porque no eran puros, no eran de Inglaterra y no eran de Portugal, eran personas que vivían aquí y ya habían crecido y nacido con las ideas de aquí de Latinoamérica. Entonces los criollos buscaron su independencia. Esta independencia solo era significativa para poder lograr tener
estos puestos más importantes en los que ellos iban a poder crear leyes y poder gobernar sobre su tierra y sobre su gente. Pero de igual manera ellos mantenían la misma ideología, buscaban crear y tener este mismo régimen, esta misma estructura social en la que no cambiara, que lo único que ellos querían hacer era subir al poder y seguir manejando de la misma manera. Por eso en las lecturas nos alegan que muchas veces los criollos querían mantener a los indios de la manera en la que se los mantenía con los españoles. Entonces no hubo mucho cambio ahí. Bueno, esa es la presentación. Muchas gracias.